La NASA alertó recientemente a la comunidad científica internacional sobre la posibilidad de que 15.000 asteroides, asesinos de ciudades, pudiesen estar viniendo a nuestro planeta. ¿Qué representa esta posibilidad y este tipo de cálculos efectuados por la Agencia Espacial Norteamericana? Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Porque el 21 de marzo yo voy a estar en Bogotá. ¿Puedo decir dónde? Sí, claro. En un restaurante delicioso que se llama Casa Magola en la Candelaria. Y vamos a dictar una charla con Esteban Cruz y con Alejo Bernal, que yo creo que los conoces, sobre los enigmas del equinoccio. Y te digo por qué los enigmas. Qué maravilla eso. Vean, entonces ya saben, los que estén en Bogotá, el 21 en Casa Magola. En Casa Magola van a estar hablando sobre los enigmas del equinoccio. ¿Y a qué horas? A las 6 de la tarde. Y te digo es por esto. En Stonehenge, el 21 de marzo, hay un punto vernal que es el que determina el comienzo del año, que es cuando sale el sol. Y para hablar sobre esta temática tan interesante que tiene que ver no solamente con una de las posibilidades más terroríficas a las cuales podría enfrentarse el ser humano en las próximas décadas, quiero sumar a este dossier, a esta investigación, a un buen amigo de la casa, Andrés Abella, el Capi Olman. Capi, bienvenido a Mandrágora. Hola Alejandro, yo súper contento como siempre de estar acá y pues hoy hablando de ese tema tan interesante que es el tema de los asteroides y los objetos cercanos a la Tierra que tanto temor y tanta incertidumbre generan y pues claro, yo súper feliz como siempre. Siempre es un honor y un privilegio contar contigo, con tu tiempo, con tu sapiencia. Siempre te lo agradeceré, Capi. Y para arrancar y entrar en materia, una de las noticias más virales de los últimos días tiene que ver precisamente con este artículo que vemos en este momento en pantalla de La Sexta de España, y es que la Agencia Espacial de los Estados Unidos alertó sobre la existencia de 15.000 asteroides que podrían aniquilar ciudades y que de acuerdo a nuestros instrumentos tecnológicos aún no habrían sido detectados. Obviamente esto plantea una serie de escenarios, una serie de amenazas, y también como para contextualizar un poco a las personas que están observando este contenido, si bien hoy en día tenemos una gran cantidad de artilugios tecnológicos que nos permiten estudiar el espacio y los objetos cercanos de una manera más detallada en comparación con otras décadas, si bien hoy en día contamos con una importante cantidad de artilugios tecnológicos que nos permiten tener no solamente un cálculo más preciso sobre los objetos que tenemos cerca de la Tierra, aún estamos lejos de poder determinar en su totalidad cuáles son los objetos que tenemos deambulando cerca de nuestro planeta. Capi, ¿qué nos puedes decir sobre esta noticia que ha suscitado tanta expectación y tantas repercusiones por parte de la comunidad científica a nivel internacional? Pues sí, Alejandro, es que no deja de ser preocupante, ¿no? Porque es que el tema de los asteroides siempre nos ha causado temor, y con justa razón. Ya analizando la historia de la Tierra, hasta donde sabemos, muchas de las grandes extinciones masivas que han ocurrido, no solamente la de los dinosaurios, no solamente la famosa extinción del Cretácico Paleoceno, la que acabó con los dinosaurios, fue causada por un asteroide aproximadamente del tamaño del Monte Everest, se calcula 10 kilómetros, más o menos, y causó un evento, lo que se llama un evento de extinción masiva. Eso ha sido parte de la historia de la Tierra, no solamente esa, muchas extinciones anteriores o eventos, digamos, catastróficos en la historia del planeta han ocurrido por asteroides. Entonces el tema no es aquí
de si va a ocurrir o no, porque seguramente volverá a ocurrir, sino la pregunta es cuándo. Y obviamente el desafío que nos pone a nosotros como raza humana, pues tratar de sobrevivir o tratar de detectarlo a tiempo y poner en marcha alguna serie de defensa para evitar que nuestra civilización colapse. Pero eso prácticamente ocurrirá, y el problema es que no sabemos cuándo. O sea, ya ha pasado, en el transcurso de este dossier vamos a mirar algunos eventos que han ocurrido, y a pesar de que con toda nuestra tecnología y todo estamos tratando de afinar, se están desarrollando una serie de proyectos a nivel multinacional, no solamente de la NASA, multinacional, porque esto es una amenaza para todos. Aún tenemos huecos, tenemos vacíos, porque lo vamos a ver en este dossier, que es muy difícil detectar, especialmente objetos pequeños. Y como tú mencionas en este artículo, evidentemente de estos asteroides de ese tamaño, los que se llaman los asesinos de ciudades, los city killers, que son más o menos asteroides de entre 150, 300 metros de grande, de diámetro o tamaño, son muy difíciles de detectar, y solamente se han detectado aproximadamente el 40% de esos 25.000. Entonces, más o menos quedan todavía, como bien dice el artículo de la revista, unos 15.000 objetos rondando por ahí en el espacio, capaces de causar una devastación en la ciudad. Capi, bueno, varias cosas que has comentado que quiero puntualizar que me parecen maravillosas. Por un lado, hay que tener en cuenta que si bien hoy tenemos un gran desarrollo tecnológico, poder observar y detectar con toda exactitud y amplitud todos los objetos que están orbitando cerca de nuestro planeta es muy difícil por varias razones. Por un lado, hoy en día tenemos una gran cantidad de satélites, que tenemos como una especie de nube fuera de nuestro planeta, que desde luego tienen usos de diverso tipo. Y si bien estos instrumentos nos permiten afinar las comunicaciones, como lo que estamos haciendo en este momento tú y yo, había leído, de hecho en otro artículo, en muchas ocasiones esto hace que al dársele prioridad a labores de comunicación o de compartir datos, muchas veces se descuide ese tipo de monitoreos que hacen otros organismos, eso por un lado, y por el otro el factor de la luz. Es difícil detectar en el espacio exterior objetos debido a la luz, porque no siempre se tienen las condiciones idóneas para apreciar estos objetos. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Capi? Claro, y ese finalmente es el quid del asunto, porque, a ver, estamos hablando de fragmentos muy pequeños en la escala cósmica, ¿no? Porque estamos hablando de objetos desde unas cuantas decenas de metros hasta objetos de varios kilómetros. Pero digamos que la mayoría de los objetos de un tamaño superior a 1 kilómetro, que son esos objetos que pueden ser catastróficos para el planeta en caso de que impacten, por su tamaño, la gran mayoría de ellos, más o menos el 90% de esos objetos, ya se han detectado y se han calculado las órbitas. Entonces, digamos que en eso hay una monitoría y se saben con certeza, se han catalogado, se han estudiado, se han encontrado, ya tienen hasta nombres. Y hay una cantidad de software que se ha desarrollado para traquear estos objetos y, digamos, predecir sus órbitas. Entonces, ahí hay cierta tranquilidad en ese sentido, que esos grandes objetos, la mayoría, no digo todos, la mayoría, se han podido identificar y traquear y se conocen dónde están. El problema son estos aproximadamente 15.000 que no son del tamaño para que haya una catástrofe global, pero que no se han detectado, y precisamente es por eso, porque son cuerpos oscuros, son cuerpos que no emiten luz, y al no emitir luz, a diferencia de una estrella o un planeta que puede reflejar la luz de una estrella o del sol en este caso, y se pueden identificar pues, por medios de telescopios, medios ópticos. Como estos objetos son tan pequeños y no sabemos exactamente dónde están, y algunos con unas órbitas, digamos, no calculadas, precisamente porque no se han encontrado, ahí es donde está el problema. Más adelante vamos a ver en el dossier eventos que han ocurrido recientemente en la que nos hemos salvado realmente. ¿Por qué? Porque algunos de estos objetos vienen del Sol, vienen en una trayectoria directa desde el Sol, o sea, no es que vengan del Sol, no es que provengan del Sol, pero su órbita
cuando intercepta en algún lugar o pasa cerca de la Tierra, el objeto parece venir desde el Sol. Y entonces ahí está el problema, porque el Sol, por ser tan brillante, enmascara un objeto tan pequeño como de 150 o 200 metros de grande, entonces no se ve. Y ese es un hueco que tenemos nosotros actualmente con nuestra tecnología, y es que esos objetos de ese tamaño no los podemos detectar hasta cuando ya los tenemos encima, un día o 2 días de un posible impacto. Entonces ese es el verdadero problema, que son muy pequeños y que a veces se enmascaran, llegan de un sector ciego, por decirlo así, que es en trayectoria desde el Sol. Sobre lo que comentas, Capi, también para hacer una puntualización, creo que es importante entender que no hacemos este dossier con un fin catastrofista. Lo que queremos es simplemente comentar un estudio. No estamos diciendo con esto que muy seguramente mañana o pasado mañana ocurra una situación así, pero lo cierto es que si lo analizamos desde el punto de vista científico, es casi que una certeza que esto vaya a ocurrir, ya sea en un futuro a mediano o largo plazo. De hecho, sin ir muy lejos, recuerdo, parafraseándote un poco a ti, Capi, el mismo Neil deGrasse Tyson, uno de los mayores divulgadores científicos desde hace ya unas buenas, importantes décadas, manifestaba que con toda certeza un asteroide nos va a impactar en un futuro. El problema es saber cuándo, o sea, va a ocurrir. Sí. El problema es si vamos a tener la tecnología para poder evitar que esto ocurra, o al menos mitigar un impacto, que en este caso sería, creo que, una oportunidad única para nosotros como especie, Capi, de poder tener no solamente el conocimiento y la capacidad tecnológica para frenar un posible evento, poniéndolo en una escala menor, qué sé yo, ni siquiera un destructor de ciudades, pero un destructor de un barrio. Supongamos, no sé, una cuadra, una manzana, igual habría vidas humanas involucradas para tratar de mitigar estos impactos y que no ocurran. De hecho, la NASA está trabajando actualmente en un telescopio espacial, el NEO Surveyor, que tendría la posibilidad de localizar estos asteroides mediante lo que se conoce como una firma térmica. Capi, ¿cómo se podría llevar a cabo en este caso, o cómo se podría depurar un mecanismo de detección a través de la firma térmica con el NEO Surveyor? Sí, es una tecnología que utiliza infrarrojos. Entonces, este nuevo telescopio que está previsto para lanzarse en el 2027, si no estoy mal, en septiembre del 2027, es un telescopio que va a estar orbitando, ni siquiera va a estar orbitando la Tierra. Este telescopio se va a lanzar al punto Lagrange 1, que es un punto, digamos, creo que está en la diapositiva, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, dónde está. Pero tiene una particularidad. Al no estar orbitando la Tierra, sino estar en este punto Lagrange para tener un paralelo, nuestro telescopio especial, el James Webb, famoso James Webb que está descubriendo tantas cosas, está en ese punto Lagrange 1. Es un punto donde las fuerzas gravitacionales entre el Sol y la Tierra producen más o menos un punto de equilibrio, de tal manera que ese telescopio puede estar ahí durante muchos años sin consumir combustible y no está metido en esa densa red de satélites que hay en la Tierra que le pueden generar ruido. Entonces, eso es una gran ventaja. Y segundo, al estar a esa distancia y con esa tecnología de infrarrojos, puede detectar esos objetos oscuros, que no son tan fáciles para un telescopio óptico normal. Entonces, esas dos ventajas hace precisamente que pueda detectar al menos estos objetos, inclusive si vienen desde el Sol, porque no va a estar como nosotros mirando hacia el Sol a ver qué viene, sino va a estar en un punto lejano que puede traquear esos posibles objetos. Entonces es una nueva tecnología que va a ayudar bastante pues al sistema, de lo que se llama el sistema de defensa planetaria, porque eso ya tiene hasta un nombre, se llama así. Qué bien. Y creo que es supremamente importante trabajar en pro de eso. Capi, quiero sumar aquí precisamente esta pieza que tú nos compartes sobre asteroides, precisamente para hablar sobre este tema tan interesante. Capi, ¿qué nos puedes decir respecto a lo que vendría siendo no solamente estos asteroides cercanos a la Tierra y esa posibilidad de ser descubiertos de acuerdo a su tamaño?
Sí, bueno, y aquí hay que mirar las cosas en varias aristas. Primero, pues es estos NEOs, que traduce Near Earth Orbit Object, eso que es lo que traduce los NEOs, Near Earth Orbit, o Near Earth Object, es decir, objetos cercanos a la Tierra, son un conglomerado de objetos, algunos asteroides, la mayoría son asteroides, por decirlo así, pero tienen diferentes tamaños y se clasifican dependiendo a sus órbitas. Clásicamente uno tiende a pensar que todos los asteroides están orbitando el famoso cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Y sí, eso es cierto, hay millones de asteroides orbitando más o menos en una órbita estable en ese cinturón, es decir, rara vez se salen de ahí, están siempre orbitando por efectos de gravedad ese cinturón, pero no son los únicos. Hay otros que son precisamente estos NEOs, que tienen unas series de órbitas cercanas a la Tierra, que algunas veces cruzan la Tierra, otros inclusive orbitan dentro de la Tierra, es decir, dentro de la órbita de la Tierra. Haz de cuenta como si fueran, dentro de la órbita de la Tierra está Mercurio y está Venus, que son planetas que orbitan el Sol, pero están en una órbita más cercana al Sol que la Tierra. Hay asteroides que tienen unas órbitas que su trayectoria es alrededor del Sol, más cercana que este cinturón de asteroides. Y hay algunos que tienen unas trayectorias elípticas, lo vamos a ver más adelante, que potencialmente cruzan a veces con la Tierra. Pero aquí hay que ver varias cosas, y se ve en la diapositiva. El tamaño es una cosa importante, ya te decía, estos de 1 kilómetro o más son los llamados, ni siquiera City Killer, sino Planet Killer, que son planetas son, digamos, asteroides con un potencial destructivo bastante fuerte. La mayoría, como se ve en la imagen, está al 95% descubierto. Siempre hay un 5% de un margen ahí que, pues, es que estamos hablando de millones de asteroides. Entonces siempre hay un pequeño porcentaje que aún no se han descubierto. Los de 140 metros, que son estos City Killers y los que generan esta noticia, pues son los que nos preocupan, porque son lo suficientemente grandes como para impactar, es decir, que no se van a desintegrar al reentrar en la atmósfera, como la lluvia de meteoritos que vemos, que muchos de esos son rocas pequeñas de algunos decenas de metros, 10 metros, 5 metros o menos, que por efecto del rozamiento cuando entran a la atmósfera se rompen y no impactan. Muchos se fragmentan en la atmósfera y no alcanzan a caer, o si caen apenas roquitas. Esos son los famosos meteoritos. Cuando ya un objeto de estos cae en la Tierra, eso se conoce como un meteorito. Mientras tanto, pues se llama meteoro. El destello que tú ves cuando va cayendo, eso es un meteoro. Ya cuando impacta, eso es un meteorito. Entonces, de estos, que son más o menos de un tamaño entre 150, 140, hasta unos 300 metros, lo que te decía, solo se ha descubierto un 45%. De estos 25.000 que se calcula que hay, apenas se han encontrado unos 45.000. Y todo el esfuerzo de los científicos ahorita de esta red de defensa planetaria precisamente está orientada a mapear y a tratar de encontrar al menos un 95-90% de esos objetos, que son los realmente peligrosos y tienen un potencial destructivo, pues como te digo, de borrar una ciudad. Es que, Capi, es para contextualizar un poco a la gente que no alcance a dimensionar de nuestros espectadores, esto es como buscar una aguja en un pajar. Imagínense, este tipo de cuerpos que de pronto por las circunstancias de luminosidad no pueden ser detectados por nuestros telescopios, por eso es que se quiere implementar esa tecnología de la firma térmica, pues hace, Capi, que básicamente tengamos una especie, voy a poner un símil deportivo, un peloteo de objetos o artefactos que quizás puedan coincidir con ingresar a nuestra atmósfera e impactar, pero también por su tamaño es muy difícil, Capi, porque imagínate, o sea, en escala cósmica, y por eso me encantó ese término que tú utilizaste, pues esto es relativamente minúsculo en una escala cósmica. Claro, y eso es lo que lo hace peligroso, ¿no? Porque ya te digo, es lo suficientemente grande para impactar sin romperse en la atmósfera, pero lo suficientemente pequeño para pasar casi desapercibido. Eso es lo peligroso de estos objetos. Ya los objetos de la última columna de menos de 50 metros, pues
Es decir, entre más pequeño se vuelve el objeto, menos los hemos descubierto, precisamente por lo difícil que es. Lo que pasa es que también el potencial de daño que causan pues es mucho menor. Ya un objeto de 50 metros o menos, posiblemente se fragmente en la atmósfera y no alcance a impactar la Tierra, o como te dije, si impacta pequeñas partes y no tienen un potencial destructivo tan grande. Ahora, no te estoy diciendo que un objeto de 50 metros, si cae una ciudad no va a caer una catástrofe. Un objeto de 50 metros cayendo en una ciudad como Bogotá puede borrar un barrio completo. Pero depende de muchos otros factores, de qué está compuesto. Hay que saber que los asteroides están compuestos de roca, algunos son, y la roca es porosa, algunos inclusive ni siquiera son compactos, ni siquiera son macizos, no es la famosa roca maciza, sino son un conglomerado de rocas que se fueron en el transcurso de millones de años juntando por efectos de gravedad, pero que realmente no están directamente cohesionadas o fusionadas, sino que forman un cuerpo completo por gravedad, pero que no está macizo. Entonces esos objetos al entrar sí se rompen y se fragmentan más fácil, diferente a uno de metal puro, de hierro macizo, eso ya es otro nivel, o estos de carbono, o inclusive los mismos cometas, porque los cometas también entran en esta categoría. Hay cometas que también tienen esas trayectorias elípticas que potencialmente los acercan o no a la Tierra, y pues la diferencia es que están compuestos de hielo, de roca, de polvo, y pues esa composición también hace que el potencial destructivo pueda ser mayor o menor. Interesantísimo todo esto, lo que nos cuentas, Capi. Aquí también nos compartías esta imagen sobre pues, los asteroides que cruzan o se acercan, en este caso a la órbita de nuestro planeta con este diagrama, y marcabas como este tipo de líneas y este tipo de referencias. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Capi? Sí, es un poquito enredado viéndolo así a vuelo de pájaro, pero es para que nuestra audiencia tenga también pues conocimiento de estos objetos que te digo, los famosos NIOS, que son, como te digo, objetos cercanos a la Tierra. En ese gráfico tú ves, pues obviamente el centro es el Sol, el puntico amarillo. En azul está la órbita de la Tierra, en rojo está la órbita de Marte, y el círculo más grande, el exterior, el café, es la famoso cinturón de asteroides. Hasta ahí se ve concéntrico todo, ¿no? Pero estos círculos que se ven en la mitad, que realmente son elipses, ahí es donde están estos NIOS. Entonces tenemos los objetos de la familia Apolo, porque el primer asteroide que se conoció se llama Apolo, pero ha generado toda una familia, y son estos objetos que es esa elipse gris que eventualmente cruzan la órbita de la Tierra, y ahí es donde se pueden volver peligrosos. No todos, muchos de esos se han mapeado, ya hay más de 100, y eventualmente cruzan. Y es que esto es como el billar, ¿no? O sea, el billar, cuando tú le pegas a una bola, la bola sale hacia otra bola y se genera un efecto imprevisto, ¿no? Sí. Estrellas de un jueguito de billar. Exactamente, como ese juego que nos gusta, el de billar. Normalmente estos objetos tienen esas órbitas estables, por eso se pueden calcular y se traquean, y no pasa nada. El problema es cuando, producto de esos movimientos cósmicos, algunos pueden colisionar, inclusive dentro del mismo cinturón de asteroides. Dentro del mismo cinturón de asteroides, que es el círculo exterior, algunos de esos objetos pueden colisionar eventualmente uno contra el otro y salir despedidos hacia algún lugar. De hecho, se dice que el asteroide que destruyó a los dinosaurios, el que causó la catástrofe del Cretácico, que nos extinguió. Claro, vino del cinturón de asteroides, por efecto de esas difícil de calcular dinámica entre asteroides. Pero hay otros objetos que son los de la familia Amor porque es de Eros. Eros es un asteroide también ya traqueado y todo, que tienen una órbita que son las que tú ves en el gráfico, como con un color verdecito o un color como champaña. Eso realmente no cruzan, mira que no cruzan el círculo azul de la órbita de la Tierra, pero sí se acercan.
en algún momento se acercan, están orbitando, sí cruzan la órbita de Marte, se cruzan y se acercan relativamente a la órbita de la Tierra, pero no la cruzan. Pero uno de los asteroides más grandes que orbita, que sigue esa órbita de los Amor, es un asteroide que se llama Ganymede. Este asteroide es gigante, tiene 32 kilómetros de diámetro. Imagínate, una cosa. Si el de los asteroides que extinguió a los dinosaurios fue de 10 kilómetros, imagínate, este tiene 3 veces más. Y ese asteroide no hace parte del cinturón de asteroides tradicional, hace parte de estos asteroides Amor o Eros. Y hay otros que son los Athens. Los Athens son ese circulito pequeño que se ve como en verde oscuro o tal cosa, que están dentro de la órbita de la Tierra. Es decir, eventualmente la cruzan o están muy cerca, pero están adentro de la órbita, dentro del círculo de la órbita de la Tierra. Entonces, todos estos objetos, para resumir, esos objetos potencialmente peligrosos pueden ser parte de esas familias, de la Apolos, de la Athens o de los Amor. Y eso es lo que los científicos tratan de traquear. Pero pueden haber muchos más. O sea, estos son las familias conocidas y que engloban la gran mayoría, pero pueden haber algunos que no hayamos detectado. Y ahí es donde está el problema. Wow, súper interesante. Nunca me habían explicado este tema con estas posibilidades y estas divisiones que tú nos muestras aquí de manera muy puntual, Capi. Y también en medio de estas posibilidades, los científicos han planteado algo que se conoce como la escala de Turín o la escala de Turín, que es básicamente un cálculo del daño que podrían causar, en este caso, los objetos cercanos a la Tierra, los Near Earth Objects, respecto a lo que podría ser un posible impacto de un asteroide o un cometa. Entiendo que existe otra escala, Capi, la de Palermo, pero es muy difícil y muy compleja de medir. ¿Qué nos puedes decir sobre esta escala de Torino y qué nos cuenta sobre las posibilidades de impacto de un asteroide con la Tierra? Sí, es una manera que los astrónomos han utilizado como para catalogar estos objetos, ¿no? Entonces tú catalogas un objeto de 1 a 10, o de 0 a 10, mejor dicho, dependiendo de la probabilidad que tenga el objeto de impactar y que es lo que se ve en el eje X, la probabilidad de impacto, y la energía que tenga. Y la energía pues va determinada también por el tamaño. A mayor sea el tamaño, mayor volumen, pues más energía cinética tiene. Una masa más grande pues tiene más energía cinética, que es la escala Y. Entonces tú ves ahí en ese gráfico, la gran parte del gráfico es 0, lo que está en color blanco. Es decir, los objetos, y de eso la gran mayoría de los objetos que se han detectado, estos asteroides, la mayoría, inclusive los más grandes, están ahorita catalogados en esta escala como 0, es decir, objetos que no tienen o nula probabilidad de impacto con la Tierra. Ahí están catalogados pues los asteroides que tienen una órbita estable en el cinturón de asteroides, y muchos de estos que te mencioné, de los Eros y de los Apolo y de los Athens, la gran mayoría están en esa categoría 0. La categoría 1 pues, va aumentando, que es la franja verde, ya empiezan a ver con alguna probabilidad de impacto, es decir, requieren lo que se llama una atención normal, baja probabilidad, pero ahí entran casi todos los que se descubren nuevos. Cuando los astrónomos descubren un nuevo neo que no se ha catalogado, normalmente entra a la categoría 1. ¿Por qué? Porque no se le ha trazado todavía la órbita completa, no se ha calculado, eso requiere varias observaciones por varios días, inclusive hasta meses, semanas, por diferentes telescopios en diferentes lugares que mediante la observación del movimiento del asteroide puedan traquear y calcular sus órbitas mediante software. Entonces, la mayoría de los que se descubren nuevos casi siempre entran en la categoría 1. Ya la categoría 2, que es la franja amarilla, que tiene el numerito 2, ya son los que requieren una mayor atención. Se llaman como objetos de encuentro cercano con una probabilidad pequeña. Es decir, ya son unos objetos que se ha depurado un poco más la órbita y que esas órbitas aparentemente pueden interceptar la órbita de la Tierra con una probabilidad escasa, pequeña, inferior a 1. Mira que la escala Y dice el punto más extremo es
0.99, es decir, inferior a 1. Entonces tenemos aquí objetos que tienen una probabilidad de 0.02, 0.05, o sea que ni siquiera llegan a 1, pero que se mantienen como en observación. Si empezamos a subir ya a la escala 3, son lo que se llama eventos cercanos preocupantes, que tienen, si ves que está ese cuadrito, ese número 3 está cercano al 1, son objetos cuya probabilidad de impacto está cercana al 1 o es casi 1, 0.95, entonces ya son una probabilidad más alta, aunque no sean muy grandes. Mira que están en el eje Y, está en la parte más baja. Son de los objetos que se requiere un monitoreo permanente. Hasta el momento, solamente 2 objetos que yo recuerde han estado en esa escala 3. Vamos a hablar ahorita de esos 2. Y bueno, y de ahí para allá sigue la escala 4, 5 y 6. Llegamos de 4 hasta el 7. Va aumentando la probabilidad. Tú ves que lo que es 4, 5, 6 y 7 se mantienen con una probabilidad cercana al 1, pero van subiendo en la escala Y, es decir, porque su peligrosidad se lo da el tamaño. De ahí lo que hace que sea más peligroso es el tamaño del objeto, 4, 5, 6 y 7. Y ya los que están en la línea 8, 9 y 10, que ni siquiera es un área, sino es una línea, es el extremo derecho del gráfico que están marcados con la línea roja, 8, 9 y 10, ya son los objetos de muy alto impacto de colisión, es decir, que ya se ha trazado la órbita y hasta ahora no hay ninguno, ¿no? Estoy explicando la escala. Son objetos que, de ser posible que estar en esa 8, 9 y 10, son objetos que se tiene la certeza que van a impactar y que pueden causar, la diferencia es el tamaño. El pequeño causaría una devastación regional o pequeña, la 9 una devastación regional, algo como continental, y el 10 sería un killer planet. Inclusive el asteroide que el de Chicxulub, que extinguió a los dinosaurios, será un objeto en la escala Turing tipo 10, porque causó una debacle a nivel global. Entonces esto como para contextualizar o explicar qué es la escala de Turing. Todos los objetos que se han catalogado, repito, casi todos están en 0, algunos muy pequeños en 1, que luego se bajan de escala cuando se analiza mejor su órbita, y solamente hemos tenido, que yo recuerde, 2 objetos en la escala 3 o 4, que vamos a hablar de ellos ahorita más adelante. Tremendo lo que nos cuentas, Capi, de esta clasificación, de cómo la ciencia ha establecido estos parámetros para analizar estas posibilidades de impacto. Capi, respecto a los city killers, ¿cuál sería la más posible clasificación en todo esto, los asesinos de ciudades? Pues depende de cómo se encuentre la órbita, ¿no? O sea, si finalmente se depura en el análisis que se haga de la órbita y se logra detener que tiene una probabilidad de impacto mayor a 1, ahí ya tendríamos que mirar el tamaño del objeto. Si es un objeto más o menos de ese tamaño, de los 150 metros, podríamos estar entre 4 y 5 normalmente. Pero si va, claro, 4 y 5 puede ser en esa escala Torino. Pero, y eso no ha pasado aún, si alguno de esos objetos se llega por el cálculo de sus órbitas a demostrar que el impacto es seguro, enseguida mira a la derecha donde se va a 9. Enseguida se va a 9. Wow. Es decir, mientras el objeto no tenga la órbita completa y completamente comprobada que va a impactar, se mantiene en 4 o 5, que eso es bastante preocupante y bastante alto. Claro. Ya que se logra depurar que sí, 100% seguro que va a impactar, enseguida se pasa a la 9. Capi, dentro del estudio o ya de pronto aquí especulando entre los dos, ¿sabes si existe algún protocolo que efectuaría en este caso la NASA u otra agencia espacial para poder avisar al público en general de un impacto? ¿Existe algo? ¿Sabes si hay alguna medida al respecto o no se han tomado ese tipo de protocolos todavía? Mira, yo sé que eso se ha discutido mucho a nivel científico en la comunidad internacional, ¿no? Porque como te digo, eso es la red de defensa planetaria no es un tema solo de NASA, es un tema de todas las agencias espaciales, la ESA y todas las demás están en este tema. Pero también aquí empezamos a un tema especulativo, ¿no? Porque
Si bien desde el punto de vista científico podría decir, bueno, para eso está la escala y se catalogan los objetos, aquí no hay decimales, es 1, 2, 3 hasta 10, no hay 3.5 ni 4, es de 1 a 10. Y también, vuelvo y digo, es un tema que puede ser muy especulativo, es porque las implicaciones sociales que eventualmente generarían si una agencia espacial dijera, mira, encontramos un objeto con probabilidad 9, por decirlo así, o 7, 8, una cosa que genere pánico y alerta, pues el caos social es tremendo. Imagínate que digan, no, ya tenemos un objeto que se llama no sé qué y va a impactar el 14 de febrero del 2030. Imagínate lo que pasa. El objeto de esto precisamente es eso, ¿no? Es alertar, es preparar en caso de que la catástrofe suceda. Otra cosa es que realmente lo lleguen a hacer, porque vuelvo y te digo, la debacle que esto generaría, y ahí entramos en el tema especulativo, ¿no? Si nos lo van a decir o no nos lo van a decir. Se supone que desde el punto de vista científico, todo esto que estamos hablando es para que te lo digan, hombre, si se detecta por una red de planeta, una red de defensa planetaria, un telescopio, donde quiera que esté, y se mete en esta escala, se le corre el software y todo y se clasifica, lo lógico es que salga esa noticia Voz Populi, porque pues, precisamente se trata de alertar, igual que cuando pasa una catástrofe natural. Si hay una probabilidad de un volcán, de una erupción, de un terremoto, pues la idea es alertar para que la población a donde va a ocurrir tome las medidas y se haga evacuación y todo el tema. En este caso se supone que es lo que debería suceder. Lo que pasa es que imagínate, no es tan sencillo, ¿no? Porque imagínate que un ejercicio que lo vamos a hacer al final del dossier, digan que se ha detectado un objeto tipo 9 o 10 en la escala de Torino que va a impactar en una ciudad tan grande como, no sé, Bogotá, Nueva York, la que sea. ¿Tú cómo evacúas a 4, a 5, 6, 8, 10 millones de personas? Y además, no solo el hecho de esa evacuación, porque tú la puedes hacer, el problema es el margen de tiempo que tienes. Si te dicen que esto va a impactar en 10 años, pues en 10 años toda la gente se puede reubicar y cuando el impacto caiga, el planeta, nosotros como sociedad nos podemos medianamente preparar para ese impacto. El problema es que a veces estos objetos pueden llegar a aparecer tan de improviso que el margen de maniobra es de semanas, inclusive de días. Y en ese caso, ahí es donde, pero te digo, ahí es donde el tema sería socialmente responsable decirlo o no decirlo. Yo personalmente pienso que sí, pero algunos del punto de vista de la especulación dirían, no, es mejor que no digan nada para que no cunda el pánico, ¿no? Que pues yo no comparto esa opinión. Tremendo, un debate hasta cierto punto ético. Pongan en los comentarios, nuestros queridos mandragorianos, si ustedes tuvieran la información y la certeza científica de que un impacto fuera a tener en algún lugar de la Tierra, ¿ustedes lo avisarían, lo anunciarían o preferirían no alertar a la población para no generar pánico? Pónganlo ahí en los comentarios que queremos conocer su punto de vista. Me haces recordar de algo, pero no te interrumpo, y es estas famosas películas que ha sacado Hollywood sobre impactos de asteroides, ¿no? Deep Impact, Armageddon, todo este tema. Sí. Tienen su base científica hasta cierto punto, bueno, combinan con ciencia ficción y todo el tema, pero exploran de una manera, algunas en mayor o menor medida, y hay muchas más, pero por citar esas dos tal vez de las más famosas, ese tema social, ¿no? Porque se ve ahí el impacto que genera a nivel de la sociedad cuando sale la noticia. Yo recuerdo, si no estoy mal, en Deep Impact, sale hasta el mismo presidente de los Estados Unidos dando la noticia, ¿no? Él dice, va a caer en tal sitio, y que Dios nos bendiga, y él sabe que todo se va al carajo, por decirlo así. Entonces empieza un tema de saqueos, mejor dicho, es que eso desestabiliza toda nuestra civilización, porque la gente entra en un pánico tal por su afán de sobrevivir que sale lo peor del ser humano, y eso lo exploran esas películas. Entonces, por eso te decía, es el dilema ético de pronto decirlo o no, porque un abuelo de pájaro podría decir, no, pues eso está para esto, la ciencia es para que nos diga y tal cosa, pero hay que analizar todas las demás aristas. A veces diría uno, a veces tal vez de pronto sería mejor que cayera la roca y no te dieras cuenta, porque es que no se sabe qué es peor, si el impacto del objeto o todo el desastre que nosotros como raza humana haríamos por miedo ante esto.
la reacción que tendríamos de temor ante una situación de emergencia como esta, Capi. Muy interesante ese análisis, como siempre, que nos haces. Capi, examinando lo que serían algunos asteroides que han sido estudiados, referenciados y analizados por la ciencia, me atrevería a decir que Apophis es uno de los que más ha llamado la atención por parte de la comunidad científica y de los investigadores, un artefacto que, de acuerdo a algunos cálculos, haría su aproximación más cercana a nuestro planeta en abril de 2029. ¿Por qué Apophis es uno de estos asteroides tan interesantes y que ha sido estudiado desde hace años por la ciencia, Capi? Sí, Apophis fue descubierto en el 2004 y generó toda una serie de alertas, noticias catastrofistas durante varios tiempos, y creo que todavía sigue circulando en redes cuando no se analiza con el debido rigor. ¿Y por qué? Pues tiene de alguna u otra manera tiene su fundamento, y es que cuando este Apophis se descubrió y no se había depurado tanto su órbita, no se han hecho los cálculos correspondientes, fruto pues del corto tiempo de descubrimiento, este objeto entró en la categoría 4 de Torino, imagínate. ¡Wow! En 4, tremendo. Que la 3 ya es 1% de impacto, que es una probabilidad bastante, y el 4 es más arriba. ¿Por qué? Por el tamaño de Apophis. Es que Apophis es un objeto de aproximadamente 370 metros. Y estamos hablando que un City Killer es de 150, este es el doble. O sea, es un objeto que de impactar causaría una catástrofe enorme en donde caiga. No sería un City Killer, sino prácticamente un Country Killer, dependiendo del tamaño del país. O sea, impactaría una grandísima. Y pues su nombre, que hace referencia a la serpiente Apophis de la mitología egipcia, que es la que con la que pelea el dios Ra, que es el dios protector, el dios del sol. Todos los días la barca solar recorre el sol, y cuando se oculta el sol es cuando Ra, mientras pasa por debajo de la tierra, está peleando contra Apophis. Es lo que dice el mito griego, ¿no? Entonces es el mito del dios protector en la oscuridad peleando contra la serpiente Apophis que lo quiere destruir. Eso es el mito egipcio, ¿no? Y cuando le colocan pues el nombre Apophis a esta roca, entonces le dan toda esa connotación negativa, destructiva que el propio nombre tiene, y eso pues generó pánico en algún momento. Rápidamente este objeto se descatalogó de la escala 4 y se bajó al nivel 0. Ahorita está en el nivel 0. Se ha calculado que el 13 de abril del 2029, es decir, en 3 añitos, va a pasar a 32.000 kilómetros de la Tierra. 32.000 kilómetros de la Tierra es una distancia bastante cercana. Si tú ves tú ves la Tierra y ves esos punticos azules, ese elipse de puntitos azules que están ahí, es la red de satélites geoestacionarios que hemos puesto. Casi todos los geoestacionarios son estos satélites de comunicaciones, y algunos de GPS y todo ese tema. Este Apophis va a pasar tan cerca, o inclusive más cerca, que muchos de los satélites que nosotros tenemos. Imagínate lo cerca que va a pasar. Ahora, esto no es tema de catástrofe, ya se ha calculado que va a pasar a esa distancia. Ya está calculado, el 13 de abril del 2029 va a pasar a una distancia de la Tierra de 32.000 kilómetros. Se va a poder observar a simple vista, imagínate. ¡Wow! A ese punto, hasta ese punto se va a poder observar. Tremendo eso, Capi, no sabía ese detalle. Pero ya te digo, tiene cero probabilidad de impacto. A pesar de lo grande y todo, tiene una probabilidad. Inclusive creo que regresa en el 2060, si no me falla el cálculo. Ahora, lo que pasa es que recordemos que todos estos objetos están sujetos a la ley de la gravedad, ¿no? Cuando se acercan a un cuerpo tan masivo como en este caso de la Tierra, pueden, producto de este acercamiento, cambiar su trayectoria. Entonces, a estos objetos que se acercan mucho a la Tierra en determinado momento, como va a pasar con Apophis, tiene que seguirse monitoreando, porque posiblemente al acercarse a la Tierra, su órbita puede modificarse, puede acercarse o puede alejarse, dependiendo de muchas circunstancias. Es un tema muy de física. Entonces, creo que volverá a la Tierra en 2060, pero lo que se ha descartado es que tenga probabilidad de impacto.
Como siempre, muy interesante lo que nos comentabas de Apophis, este asteroide que ha suscitado todo tipo de especulaciones y también de repercusiones. Yo recuerdo, Capi, que en su momento, al menos hasta finales de la década de los 2000, muchas personas establecían que este objeto muy seguramente iba a suscitar un evento cercano a la extinción. Afortunadamente, los datos científicos avalan que tiene una probabilidad del 0% de impactar nuestro planeta, así que va a ser muy interesante poder analizarlo y estudiarlo. Sin embargo, con el paso de los años, Capi, un objeto cercano a la Tierra, como lo es Bennu, que fue uno de estos objetos detectados en el año 2023, también ha suscitado todo tipo de repercusiones. ¿Qué nos puedes decir de Bennu, Capi? Venus es otro de los asteroides fruto de estudios muy cercanos por la NASA y por la Agencia Espacial Europea. Este objeto, su denominación es 101955, es un objeto de unos 490, casi 500 metros de diámetro, como en la foto es medio cúbico, de una forma bastante peculiar. Tiene una probabilidad de impacto muy pequeña, calculada para el 24 de septiembre del 2182, o sea, prácticamente dentro de un poco más de un siglo, pero la probabilidad es del 0.037%, es decir, un objeto que se mantiene todavía dentro del nivel 0 de la escala de Torino, porque la probabilidad es muy baja, pero digamos que tiene esa posible probabilidad, una pequeña probabilidad de impactar, bastante pequeña, por cierto. Y mira que lo han estudiado tanto que esto fue objeto de una misión de la NASA llamada OSIRIS-REx, que la OSIRIS-REx es una misión que se lanzó precisamente para analizar la composición de estos objetos. Prácticamente, resumido, lanzaron una pequeña sonda a ese asteroide que se posó muy cercano a escasos centímetros de la superficie del asteroide y tomó una muestra del objeto, y esa muestra fue traída de nuevo a la Tierra para analizar su composición. Entonces, digamos que es un objeto que se ha calculado su trayectoria, que se ha estudiado su composición, y está prácticamente descartado que impacte, pero ya tiene una fecha que es, como te digo, 2182, en el cual podría haber una pequeña probabilidad de impactar. Ojalá no ocurra. Este tiene un tamaño bastante considerable, teniendo en cuenta todo lo que nos hablabas de la escala de Turing, Capi. El siguiente artefacto o objeto, más correcta, la expresión correcta es objeto, que vamos a examinar a continuación, es uno que se hizo muy viral el año pasado, Capi. Yo creo que a inicios, incluso aquí en Mandrágora, yo tuve la oportunidad de analizarlo, incluso en compañía de Germán Puerta. Un saludo para Germán si tiene la oportunidad de apreciar este espacio, y es el 2024 YR4, un objeto, en este caso un asteroide que fue analizado, descubierto por el sistema Atlas del Río Hurtado en Chile en diciembre de 2024, y que, reitero, suscitó una gran cantidad de opiniones y especulaciones sobre un posible impacto a nuestro planeta. ¿Qué nos puedes decir de este 2024 YR4, Capi? Sí, claro, y es que generó alarmas y pánico, y por eso te digo, y parte del objeto que nosotros de común acuerdo que hicimos hacer con este dossier es precisamente bajarle al tema catastrofista, ¿no? Porque es que cada vez que sale estos descubrimientos de nuevos objetos, enseguida se disparan las alertas, ¿no? Y es precisamente por esto, porque mucha gente no conoce en detalle cómo funciona todo este tema de los NEOs, cómo se estudian, cuáles son sus órbitas, todo eso, y eso es lo que les queremos traer en este dossier. Pero este generó en su momento alerta y pánico porque llegó a incluirse en la escala de Turing por algunos días en la escala 3. Y la escala 3 significa que tiene al menos un 1% de impacto, ¿no? Entonces es un objeto más o menos de unos entre 40 y 90 metros de diámetro, de tamaño, que en caso de que hubiera un impacto provocaría un evento en la Tierra similar al famoso evento Tunguska. Tú seguramente conoces muy claramente el que en 1908, si no estoy mal, que devastó gran parte de cientos de hectáreas de la Siberia rusa. Más o menos fue un objeto de ese tamaño, entre 40 y 90 metros, que de hecho no impactó, se desintegró
a varios kilómetros de altura sobre la Tierra, pero que la onda explosiva generó una devastación considerable en la Tunguska siberiana. Este objeto, pues como te digo, en algún momento alcanzó a llegar a la escala 3 de Torino, pero rápidamente se recalculó, se le hizo todo el tema de seguimiento y pues ya tiene una probabilidad de 0% de impacto. Ahí tú ves en las fotos lo cerca que podría pasar, y es que entraría dentro de la órbita, o sea, pasaría más cerca de lo que está la Luna de nosotros, y eso pues es bastante cerca, pero ya está descartado que tenga cualquier tipo de riesgo o probabilidad de impacto. Afortunadamente se ha descartado esa posibilidad de impacto, Capi. Reitero, uno de esos asteroides que suscitó todo tipo de repercusiones, no solamente por medios oficiales, por curiosos y adeptos a estos temas relacionados con el misterio. Sin embargo, como tú muy bien lo mencionabas, Capi, al inicio de este dossier, de esta entrevista, estos eventos han ocurrido. De hecho, tenemos un antecedente relativamente reciente, y me refiero a lo que fue el meteorito de Chelyabinsk o el bólido de Chelyabinsk, que fue un impacto ocurrido el 15 de abril de 2013. Yo para contextualizar un poco aquí, Capi, y quiero compartir un video. Recuerdo en ese momento los medios de comunicación teníamos un mundo muy similar a este, con sus bemoles, pero ya teníamos redes sociales, todos estábamos conectados con internet. Y yo recuerdo cuando vi las imágenes del video que voy a compartir en unos instantes, fue impactante porque fue una de las primeras veces en donde con muy buena tecnología pudimos apreciar un impacto de estas características. Creo que todos dijimos, carajo, o sea, esto es algo palpable, esto es algo absolutamente real, se puede producir en cualquier momento, y nos ocurrió. Y lo ocurrido fue esto que ustedes van a apreciar a continuación. Voy a adelantarlo un poco sobre lo que fue este video, que a propósito está de acceso libre. Voy a devolverlo ahí un segundito. Acceso libre, lo pueden buscar ahí en Wikipedia, el bólido de Chelyabinsk, febrero de 2013. Y te reitero, yo que vi precisamente esta parte, en serio, parece una película de ciencia ficción. Es impresionante, por primera vez veíamos con tanto detalle este tipo de situaciones. Capi, ¿qué nos puedes decir sobre lo que fue este impacto de este bólido de Chelyabinsk, ya evaluando escenarios que han ocurrido, y en este caso un escenario supremamente reciente? Sí, este meteorito de Chelyabinsk, que ocurrió en Rusia, en esa ciudad rusa de Chelyabinsk, 2013, es precisamente lo que te decía al inicio del dossier. Es una demostración clara de que puede pasar, ¿no? Puede pasar, se nos puede colar. Y este fue un ejemplo de eso. Se coló este objeto de Chelyabinsk, un objeto que se calcula que tenía entre 17 y 20 metros de diámetro. O sea, no es un city killer, pero sí es un objeto pues grande. 20 metros es el tamaño de un bus, algo así, ¿no? Un vagón de tren. Y un objeto con una masa de 12.000 toneladas, imagínate, entrando a la atmósfera aproximadamente a 19 kilómetros por segundo. 19 kilómetros por segundo es, a ver, matemática ahí un poquito aproximada, son como 68.000 kilómetros por hora, una bestialidad, como tú ves en el objeto. Cae a una velocidad, pero digamos que este objeto tuvo una particularidad. El ángulo de reentrada no fue tan vertical. Entre más vertical, más tendiendo a los 90 grados, es más peligroso. Entre más baja sea la inclinación, pues permite que su efecto al entrar en la atmósfera se queme, se desintegre. Y eso fue lo que pasó. Este objeto finalmente se desintegró a
a 30 kilómetros de altura sobre la Tierra. 30 kilómetros es bastante, ¿no? Claro, Tú lo claro. ves ahí y se ve la explosión como si hubiera caído, pero realmente está bastante alto. Pero sin embargo liberó una explosión, imagínate, como aproximadamente se dice que son unos 500 kilotones. Si la bomba de Hiroshima era de 15 kilotones, esta tuvo 500 kilotones, es decir, como 30 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Imagínate donde eso hubiera impactado en la Tierra. Afortunadamente, y aquí vuelvo para bajarle un poquito al alarmismo, la mayoría de estos objetos de este tamaño, pequeños, se queman en la atmósfera. Este es un objeto similar a Tunguska, más pequeño que un evento Tunguska, pero sí generó, creo que al menos como 1.500 heridos, la mayoría por fragmentos de vidrio y de cristal, porque al explotar generó una onda expansiva de choque, lo que llaman una onda de choque, que rompió cristales, como cayó sobre una ciudad, o la explosión se produjo sobre esta ciudad de Chelyabinsk, a plena luz del día. Mucha gente estaba, como se ve en el video, el señor manejando su auto, mucha gente estaba pues en su día a día normal, y al producirse ese impacto, esa onda de choque rompió cristales. Mucha gente lo estaba viendo, eso fue lo que causó heridos, que la gente lo vio, se cayó la noticia, viene algo cayendo, todo el mundo salió a mirarlo por la ventana, y al explotar pues esos cristales se rompieron y impactaron a muchas personas, y eso fue una gran parte de estos heridos fueron por producto de vidrios y cristales más que cualquier otra cosa. Pero es un evento de lo que puede pasar. ¿Y por qué este objeto no se detectó por la red de defensa planetaria? Porque este objeto venía estaba enmascarado por la luz del sol, venía de esa región del sol donde te digo, como te dije al inicio del dossier, es el sector ciego de detección, lo que se quiere corregir ahorita con el NEOS Surveyor. Entonces no dio tiempo de amenaza, nadie lo vio, cuando lo vimos ya estaba entrando, y pues es una lección también para nosotros y para el tema científico, que esto puede pasar, se puede colar, y si se coló pues se puede colar, y estos objetos pequeños, realmente de ese tamaño, ocurren aproximadamente un evento de estos entre cada 50 y cada 100 años, o sea, es recientemente frecuente en la historia de la humanidad. Claro, claro. Que han caído y se han documentado muchas veces. Lo que pasa es que la gran mayoría caen en sitios recónditos, o muchos caen en el océano. Esos pues entonces no se detectan fácilmente. Para que nos demos cuenta de la amenaza que puede revestir un objeto de estas dimensiones, y sobre todo lo difícil y encomiable que es la labor de la ciencia al intentar alertarnos sobre un posible impacto de un objeto de estas características. Capi, dentro de los protocolos de defensa planetaria, quizás uno de los más conocidos recientemente, y es un proyecto de la NASA, tiene que ver con esto que estamos viendo en este momento en los dispositivos de todos, la misión DART, y es una misión que buscaría redireccionar un asteroide. Es decir, a diferencia de lo que hemos visto a través de cintas de cine como Armageddon, en donde al asteroide se le ponía una carga nuclear para implosionarlo, desde adentro y eliminar la amenaza. En el caso de la misión DART sería hacer que cambiara de trayectoria. ¿Qué nos puedes decir de esta misión, Capi? Sí, mira, y esta misión DART, de hecho, fue una lección aprendida del asteroide o del meteorito de Chernobyl, de Chelyabinsk. Porque, como te digo, como ese evento que sucedió, de una u otra manera movió a la comunidad científica para impulsar todo este tema también de fondos, ¿no? Recursos económicos para financiar proyectos de estos con más seriedad. Estos proyectos existen hace tiempo, pero digamos que con el evento de Chelyabinsk se dio cuenta, todo el mundo nos dimos cuenta que esto puede pasar y que es una realidad. Y bueno, te digo, un asteroide tarde o temprano va a caer, no sabemos cuándo. El tema es lograr prevenir y poder alertar y de alguna manera, si es posible, desviar. Y salió esta misión DART. Esta misión DART consistía en desviar un asteroide no peligroso, mediante energía cinética, es decir, simplemente el impacto, lo que hablamos, la bola de billar que golpea y lo mueva, porque si estos objetos se detectan
con la suficiente antelación, entonces da pie a que puedas lanzar un objeto, en este caso una pequeña nave que se lanzó, un tipo sonda, que se lanzó simplemente con el objeto de impactar. Esto no tenía explosivo, no tenía carga nuclear, no tenía nada, simplemente la fuerza cinética de un pequeño objeto impactando, en este caso, un asteroide Dimorphos, que es un asteroide que orbitaba otro, que los asteroides también orbitan, hay unos más grandes que orbitan unos más pequeños. En este caso es un sistema doble, que es el sistema Didymos-Dimorphos. El Didymos es el más grande, el Dimorphos era el más pequeñito, y esta misión era puntualmente, esto fue en el 2022, impactar en Dimorphos y estudiar cómo el impacto, la fuerza del impacto, modificaba su órbita. Entonces ahí tú ves en el gráfico la órbita original que tenía Dimorphos, ¿sí? Es que es un óvalo más grande alrededor de Didymos, y después de que impactó la sonda DART, la órbita de ese asteroide se redujo, empezó con una nueva órbita más pequeñita que es el círculo amarillito. Entonces se ve que sí se puede, mediante un objeto con la suficiente antelación, modificar la órbita de un objeto potencialmente peligroso. Vuelvo y te digo, este caso fue un ejemplo puntual, realizado 2022, exitoso porque modificó la órbita de un objeto que nunca fue catalogado como peligroso, simplemente se escogió por algunas condiciones especiales, pero demostró que sí es posible. Es decir, si nosotros logramos detectar un objeto potencialmente peligroso con la suficiente antelación como para lanzar una nave o un objeto que lo impacte y modifique su órbita, podríamos desviarlo. Eso ya está demostrado que se puede hacer. Aquí el tema de nuevo es el tiempo que tenemos, porque esta fue una misión planificada con tiempo, ¿no? Pero si no detectamos un objeto peligroso con lo suficiente antelación para preparar la nave y lanzarla, pues es otro tema. Esta misión tuvo una continuación por la Agencia Espacial Europea, que es la misión ERA, que 2 años después, es decir, en el 2024, lanzaron otra sonda precisamente para medir el efecto del impacto 2 años antes y mirar cuánto había cambiado su trayectoria. Y esto hace parte, pues, de esas iniciativas de defensa planetaria, ¿no? Uno de estos protocolos establecidos para defender a nuestro planeta en la, digamos, coyuntura de que quizás un asteroide impactara, y pues este es uno de los planes establecidos por la NASA para intentar mitigar o de paso hacer que un asteroide modifique su trayectoria y no nos impacte. Muy interesante todo esto que nos compartes, Capi. Y hablando de esta nueva tecnología que se ha creado por parte de la Agencia Espacial Norteamericana, tenemos este fabuloso telescopio espacial NIOS, que tendría esa función desde el espacio de poder analizar estos objetos. ¿Qué nos puedes decir de este NIOS, del cual ya habíamos hablado hace unos minutos, pero aquí lo estamos viendo en todo su esplendor? Sí, este es un diagrama que sacamos de la revista Science, donde pues explica muy brevemente, muy sucintamente cómo es el telescopio, su forma, cómo está compuesto. Como se ve en el diagrama, es un telescopio que utiliza tecnología infrarroja para captar estos objetos, precisamente porque la mayoría son objetos oscuros, objetos que difícilmente reflejan la luz. Y algunos de estos, como te decía, son los famosos asteroides carbonáceos. Se dice que el que extinguió a los dinosaurios, no se extinguieron, las aves siguen viviendo y son dinosaurios vivos. Sí. Pero este efecto del Cretácico Paleógeno fue producido por un asteroide carbonáceo. Y los carbonáceos son tal vez de los más peligrosos, en el sentido de que su mayor composición es carbono y compuestos orgánicos, son rara vez o muy difícil de ver porque no refleja mucho la luz. Son negros como el carbón, absorben la luz y son muy difíciles de detectar. Entonces este NEO está planeado para detectar objetos, inclusive asteroides de diversas composiciones, inclusive los carbonáceos, porque su tecnología infrarroja utiliza pues el espectro de luz infrarroja, que es decir, un espectro de luz que, diferente al espectro óptico que nosotros vemos, maneja la luz infrarroja y por eso puede detectar objetos inclusive con ese rango de color oscuro como los carbonáceos.
Como te decía, en el gráfico de la derecha se ve el famoso punto Lagrange, el L1, es decir, Del que nos hablabas, sí, antes. que va a estar ubicado fuera de la órbita de la Tierra, muy lejos de la órbita de la Tierra, pero un punto que es gravitacionalmente estable, es decir, que aunque la Tierra rote alrededor del Sol, este punto Lagrange también sigue una órbita que rota alrededor del Sol, es decir, va a ser prácticamente un objeto artificial orbitando alrededor del Sol, pero anclado con temas orbitales con la Tierra, y va a permitir ver o está planeado para que precisamente detecte esos lugares oscuros que ahorita no podemos detectar y que por eso fue que se nos coló el de Chelyabinsk. Este sí va a poder detectar ese tipo de objetos que vengan en una trayectoria aparente desde el Sol. Qué maravilla que la ciencia esté trabajando para intentar analizar y detectar este tipo de asteroides ante un eventual impacto. Y finalmente, Capi, dentro de este protocolo, este proyecto de defensa planetaria, hay una serie de telescopios colocados en diversos puntos de la geografía de nuestro planeta para poder hacer ese tipo de mediciones desde nuestro mundo. ¿Qué nos puedes decir de esta red de telescopios, de esta red planetaria de defensa? Sí, aquí como te digo, esto no es un tema menor, ¿no? Por eso hay ingentes recursos que no solamente la NASA, sino la gran parte de la comunidad científica astronómica está estudiando, y por eso se plantea unir a esta red planetaria de defensa, que inicialmente empezó como la iniciativa Atlas, ¿no? La iniciativa Atlas es un acrónimo que significa Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides. Eso es lo que traduce del inglés Atlas. Y es una red inicialmente diseñada por telescopios en las islas Hawái, unos telescopios en Sudáfrica que se ven en el mapa, y unos telescopios que después se unió, si no estoy mal, algo de Europa y de Chile. Entonces esta red lo que planea son telescopios basados en tierra, es decir, telescopios que están situados sobre la superficie de la Tierra, telescopios ópticos, pero que están 100% de su tiempo diseñados para detectar objetos neos. Es decir, y para ponerlo en contexto, muchos de los telescopios grandes que se construyen en la Tierra son, digamos, multitarea, pues depende de las características del telescopio, pero ellos están sujetos a una agenda todo el año, están ocupados en diferentes eventos. Las universidades entre comillas, los rentan o los separan por determinados días para hacer exploración o investigación científica de supernovas, de yo qué sé. La mayoría de los telescopios terrestres funcionan de esa manera. Las agencias que los manejan y las universidades los ocupan en diversas cosas. Los de la red Atlas son 100% destinados únicamente para traquear este tipo de objetos. Ellos no tienen ruido de que es que no detectamos el objeto porque casualmente ese día la universidad voy a decir un nombre, Rochester lo estaba usando para investigar supernovas. No. Los de la red Atlas están 100% destinados únicamente con el objetivo de detectar neos. Y después de lo de Chelyabinsk, por eso que Chelyabinsk fue realmente importante, se vienen sumando otras iniciativas. Tú ves ahí, en Australia está la red SST, en Japón está la Bathurst Tomoe Gosen, y al 2022 se estaba incluyendo más telescopios en Chile, y inclusive unos que se están construyendo, si no estoy mal, es en Sicilia. Yo no recuerdo si ya están en servicio o no, el que aparece ahí, Neostel. Sí, Neostel. Exacto. Todo esto significa que la comunidad internacional se toma en serio este tema, porque la amenaza es latente de que en algún momento nos puede colar algún objeto no deseado, y lo que queremos es tratar de cubrir todas esas áreas ciegas, no solamente con el telescopio NEO Surveyor en el espacio, sino que haya una red sólida de telescopios en la Tierra dedicados 100% de su tiempo de servicio a detectar estos objetos. Qué maravilla, Capi, que se estén efectuando este tipo de esfuerzos, sinceramente, para entender no solamente la naturaleza del cosmos que nos rodea, sino también de defender nuestro planeta ante un eventual impacto. Capi, a nivel de conclusión,
¿Tú crees que en lo que resta de siglo, estamos a un poco menos de 80 años para terminar este siglo, ¿tú crees que podría haber una probabilidad de impacto o para que esto ocurra tendría que ser en el transcurso de este milenio? ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo te decía, objetos del tamaño de 7, 10 metros son objetos que caen más o menos en un periodo entre 50 y 100 años. O sea, cada más o menos 50 años, 60, en un rango de 100, siempre van a estar cayendo objetos así como el de Chelyabinsk. Esto se puede trazar en la historia y pueden caer. Afortunadamente, por su pequeño tamaño, la mayoría se fragmentan en la atmósfera y no caen. Objetos más grandes como los City Killers. De hecho, el Dimorphos, el que se impactó en la misión DART, es un objeto de 160 metros, era un City Killer, es del tamaño de un City Killer. Se probó realmente con un objeto de ese City Killer para demostrar la capacidad de desviar un objeto de estos. Estos objetos, que fue más o menos como el de Tunguska, caen aproximadamente varios siglos, es decir, más o menos cada 200, 300, 400 años cae uno de estos. Ya tuvimos el de Tunguska hace casi un poco más de 100 años, o sea que no descarto que antes de que se acabe este siglo, antes de que empecemos el 2100, pueda caer uno de esos por probabilística, simplemente por probabilística, no por nada más, no por especular, simplemente por probabilística. Un objeto de unos 150, 500 metros tiene una probabilidad de caer uno cada un milenio, más o menos. Pues te digo, entre más grande, más va siendo el tamaño. Un objeto del tamaño de 1 kilómetro o más, que produce una crisis climática, un daño catastrófico, caen cada varios miles de años. O sea, ya han caído varios y tal cosa. Y un evento como el de la extinción de los dinosaurios, que no se extinguieron, que es más o menos de 10 kilómetros o más, cae uno cada varios millones de años. Entonces, es un tema simplemente de probabilística. Y puede suceder. Entonces, yo diría que lo que importante es estar preparado, que usemos todos los medios tecnológicos que la ciencia nos da para tratar de, precisamente, de predecirlo, detectarlo con el tiempo suficiente para posiblemente poderlo desviar. Este no fue un dossier catastrofista, lo que intentamos fue brindarles todo el espectro, todo el contexto de lo que es esta información. Creo que las perspectivas son más bien alentadoras, al menos no hay una amenaza compleja a corto o mediano plazo. Igual no debemos descuidarnos y creo que la ciencia está tomando las medidas necesarias para intentar mitigar y mantenernos informados al respecto. Como siempre, Capi, es un privilegio tenerte aquí en Mandrágora Misterios. Por favor, recuérdale a la gente cómo te pueden seguir, tus redes sociales, tu canal de Twitch, donde últimamente te he visto jugando billar ahí con un tipo degenerado y desocupado que hace cosas mágicas, metiendo bolas en una estrella, en estrellas y cosas así. Coméntale a la gente cómo te pueden seguir. Claro que sí, en Twitch me consiguen como Capitán-Olman o en Instagram Andrés-Olman. Claro que sí, ahí me encuentran. Ya saben, para que sigan ahí al Capi. Como siempre, muchísimas gracias, Capi, por tu tiempo, por tu sapiencia, por compartir con nosotros todos estos conocimientos. Un abrazo enorme para todos. Recuerden que si disfrutan este contenido, no olviden darle pulgar arriba, compartirlo y regalarme un comentario, porque todos esos pasos me ayudan mucho como creador de contenido de esta plataforma. Y nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao. Siente